todavía tiene tirón. La Biblia. Bueno, yo he traído hasta apuntes y todo, porque vamos a hacer una presentación de verdad. Una presentación divertida y simpática, porque yo vengo con mi profesor de la Universidad de Miskatonic, que quien sepa de qué va el asunto. Y me lo voy a poner aquí, porque quiero hablar de varias cosas interesantes. Bueno, antes de nada, darle las gracias aquí al maestro, al dios Cronos, por enredarme a presentar este libro, que la verdad es un placer. Yo lo compré, le contaba a él, aún han tenido la decencia de reducirlo. O sea, la versión original, esto era más grande, o sea, es un coñazo leerlo, es decir, físicamente, hay que leerlo, es una edición estupenda. Pero es un libro realmente alucinante. Yo cuando lo vi en una librería yankee me lo compré inmediatamente. Había salido, creo que es del 14 y yo estaba por ahí en el 15. Y bueno, yo quería contar un par de cosas importantes de este libro, pero también pensando un poco en qué está pasando con Lovecraft y en España, porque es una investigación que yo estoy haciendo desde hace un par o tres de años. Y es una cosa curiosa lo que ha pasado en esta península, en esta cosa en la que ya no sabemos dónde estamos, con Lovecraft y sus versiones en español, porque, pese a lo que digan por ahí algunas lenguas, la primera en la que se ha leído Lovecraft después en inglés es en español. Inmediatamente en el 39, Lovecraft muere en el 37, pues en el 39, gracias a Mallorquí, que supongo que todo el mundo sabrá quién es José Mallorquí. En la Goleta por ahí hay una antología que ha salido ahora de sus cuentos fantásticos y de terror. Pues Mallorquí, que estaba muy metido en la editorial Molino en Barcelona, justo al terminar la guerra, la editorial Molino se parte en dos, y una parte se va a Argentina, creo que es uno de los hermanos de él, los hermanos dueños de la editorial se va a Argentina, y Mallorquí se queda en Barcelona, creo que vivía, no sé, vivía en Balmes, y empieza a publicar una revista totalmente alucinógena, no sé si alguien la conocerá, que se llama Narraciones Terroríficas, en el 39, yo no sé cómo se pudo empezar a hacer eso justo acabada la guerra y con Sauron, ¿no?, ya dominando el mundo. Y este hombre empieza a publicar esta revista. En realidad empieza a traducirla y a montarla. Se monta una revista totalmente pulp. Y sí, insisto, yo recuerdo la fecha y este mundo, no Yanquilandia, que es normal, sino que por aquí se monta una revista pulp, Narraciones Terroríficas, que es en realidad copiar Weird Tales. Bueno, no copiar, robar directamente todo lo que sale en Weird Tales, que él estaba muy en contacto con el mundo inglés y le estaba leyendo mucho en inglés, y se compraba, a saber cómo le llegaban a este hombre desde Estados Unidos, la revista Weird Tales, y empezó a traducir muy a lo loco lo que se producía tanto en esta revista como en antologías de terror y fantásticas que llegaban de Inglaterra, que yo supongo que el canal por el que le llegaban a Mallorquí las cosas sería vía Inglaterra y no tanto de Estados Unidos, y pienso en el 39, que no creo que fuera tan fácil cruzar el charco y traer cosas desde el otro lado, ¿no? Y entonces él se monta esta revista, y no es azaroso que en el primer número de la revista empiecen a aparecer ya cuentos de Lovecraft. Además publica un cuento inverosímil, que es el diario de Alonso Typer, que es un cuento que hace Lovecraft, esos que hizo Lovecraft para sobrevivir, que era, le mandaban cuentos, él los mejoraba y los publicaba a dos. Esta es de Cialia Bishop, que es una autora que se han publicado varios cuentos en colaboración de Lovecraft con ella. Y en esa revista, entre el 39 y el 42, van a publicar 5 cuentos. 5 cuentos un poco sin sentido. Fijaos que los títulos, los tengo por aquí para no perderme, son Aire Frío, que es uno de los grandes cuentos de Lovecraft, Ratas en los muros, que es las ratas en las paredes, La maldición de Jig, y Las declaraciones de Carter, uno de los cuentos de las aventuras oníricas de Randolph Carter. Y ya digo, sin mucho sentido. Yo creo que, por ahí estoy trabajando yo, y yo creo que la sensación es que Mallorquí iba comprándose ejemplares de la revista, y lo que aparecía en los ejemplares de la revista los traducía a lo loco y venga. Pero lo bueno es que esa revista no se vende en España, sino que, a saber también, el canal se manda a Argentina, se imprime en Argentina y se vende en Argentina. Con lo cual, en realidad, se hacía en Balmes, porque además la revista pone Balmes no sé cuánto, creo, donde vivía, las redacciones donde vivía el propio Mallorquí, y se publica en Argentina. Y ahí empieza el recorrido en español totalmente delirante de Lovecraft, que ya digo, antes de que en Francia se empiece a traducir, que se empieza a traducir a principios de los 50 o a otras lenguas, aparece en España. Y yo creo que es un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? Esa pequeña historia de cómo Lovecraft empieza a convertirse realmente en un autor de culto en los dos sentidos, porque ahora veréis lo que ocurre, y iré a la antología, pero me hace ilusión un poco plantearos un poco, ya que esto es una traducción importante. Yo creo que es uno de los grandes hitos en la
¿no? En el desarrollo de Lovecraft, la traducción que hoy presentamos aquí. Pero yo creo que hablar un poquito de eso es interesante. Cuento esta batallita de narraciones terroríficas porque hasta los años 50 sí que Lovecraft va a desaparecer, salvo los lectores que lo leyeran en inglés o en francés. En España no se va a leer, hasta que en el 56 el señor Perucho publica un cuento inverosímil, Amb la técnica de Lovecraft, que si habéis leído Los mitos de Cthulhu en Alianza está al final, ¿no? Con muy buen tino traducido. Y yo sé que aquí hay alguien que le hará gracia, pero cuando se traduce la primera vez en español, se traduce en el 58, lo traduce en la revista que lleva Camilo José Cela. ¿Qué mierda pintaba un cuento de Lovecraft en una revista absolutamente seria, que es Papeles de Son Armadans, que es una de las grandes revistas literarias de esos años 50, 60? Pero, curiosamente, amiguetes de Perucho, imagino, y tal, deciden traducirla al español. Pero lo bueno es que en el 56, este hombre, que ya era uno de los grandes de la literatura fantástica en catalán, y que después también se pasará al castellano, y yo creo que es uno de los grandes autores, ¿no? En las historias naturales, yo creo que es una de las grandes novelas de vampiros que existen en cualquier lengua, y de Perucho también es de los 50 y picos, pues publica este cuento, que es un cuento absolutamente alucinante. Se inventa al árabe loco Al-Buruyu, e inventa un dios que se llama Tulu, escrito Tulu, no Cthulhu, no como la lleva Sergi la camiseta, sino T-U-L-U, Tulu. Y intenta traducir, yo creo que a una especie de situación extraña lo que podría ser un cuento de Lovecraft. Yo sigo sin entender lo que hizo Perucho con ese cuento, porque lo de la técnica de Lovecraft es, te cuento una historia súper delirante con un árabe loco y un dios extraño, y con eso monto un cuento. Pero es fascinante que ese tipo en el año 56 publique un cuento titulado La técnica de Lovecraft en este país. Que supongo que darle a Lovecraft presencia en un título es que la gente estaba entendiendo que existía un escritor Lovecraft, pues si no, no publicas un cuento con ese título. Como digo, en el 58 se publica en esa revista fundamental, una revista seria, una revista culta, la traducción española. Y en ese momento es cuando empiezan a publicarse muchísimos. En el 58 tengo por aquí, no os voy a dar, esto no es una clase, pero sí me interesa dar un par de títulos bonitos. Porque en el 58 va a aparecer El horror de Dunwich. El horror de Dunwich es el primer cuento traducido de Lovecraft en la península, es decir, al otro lado del charco, no los que se publican en Argentina. Después Llopis, que es uno de los grandes, y ahora hablaré un poco de él, publica 3 cuentos en el 63, y a partir de ahí empiezan a publicarse muchísimos. En el 66 aparecerá en acervo, todavía en las librerías de viejo aún pueden encontrarse las obras escogidas de Lovecraft, que es la primera traducción en volumen de los cuentos de Lovecraft. Aparecen, fijaos que ahí sí que yo creo que el lector español del 66, perdón, va a tener una buena muestra. Está, los que sepáis de Lovecraft, pues está el modelo de Pickman, Arthur Jeremy, Los sueños de la casa de la bruja, El horror de Dunwich, En la cripta, En las montañas de la locura, el caso de Charles Dexter Ward. O sea, quiero decir, hay ahí ya textos muy importantes en una antología del 66 en acervo, que era una editorial muy popular, una editorial que se encargó de hacer muchas antologías y muchas colecciones de kiosco, y Lovecraft se va a convertir ahí en un autor fundamental. Yo creo que a partir de ese momento Lovecraft se incrusta en la cultura popular española y va a tener una presencia enorme. Pensad que en el 69 va a publicar Rafael Llopis, yo creo un libro, yo para mí, que me lo leí, no sé, tendría yo 15 o 16 años, yo para mí fue el descubrimiento de un mundo. O sea, yo Lovecraft lo descubrí gracias a ese libro, y yo creo que me lo compré porque no sabía ni quién era. Creo que el hermano mayor de un amigo mío nos había dicho, ¿sabéis quién era Lovecraft o no sé qué? Yo no tenía ni idea de qué era, estoy hablando del año 81. Y de golpe yo cogí ese libro y aluciné, porque además, si habéis visto Los mitos de Cthulhu, ese es un libro que yo creo que es fundamental, no deja de reeditarse. Es un libro en el que está un gran prólogo de Llopis, yo creo que el mejor prólogo. Hace poco se tradujo al inglés y por fin reconocieron que era mucho mejor que lo que había escrito el propio August Derleth, por ejemplo. Y es una antología fascinante porque están todos los maestros de Lovecraft, cuentos de Lovecraft que no se habían traducido nunca al español, entre ellos, por ejemplo, La sombra sobre Innsmouth, y después herederos de Lovecraft y el cuento de Perucho. Eso en el año 69 en España, que también es un libro absolutamente flipante, y en Alianza Editorial. El éxito va a ser tan enorme que Alianza Editorial va a empezar a publicarlo todo, los cuentos de Lovecraft y los cuentos en colaboración. Bueno, esas cosas que hizo Derleth de acabar los cuentos de Lovecraft y a veces meter ciertas patas, convertir eso casi en una especie de mitología cristiana, que eso también es una penita lo que hizo August Derleth, aunque hay cuentos estupendos a 4 manos. Y hay Alianza, y al final, si lo habéis visto desde hace unos 10 años o algo así, existe la biblioteca Lovecraft, ¿no? Cuando una editorial como Alianza, que es una editorial muy importante, una editorial
en ambos mundos, ¿no? En el mundo culto y en el mundo popular, va a ser fundamental. Y ese libro yo creo es importantísimo porque ese sí que es el que se convierte a Lovecraft en una moda. Yo creo que ahí es cuando en el cine va a empezar a tener Lovecraft una presencia importante. Dicen que el horrible, bueno, horrible, yo cuando lo digo en según qué ámbito siempre me riñe la gente, pero hablando de Osorio, el de los templarios zombies españoles, ya sabéis, él siempre quiso hacer una quinta película que nunca se estrenó, que era la adaptación del Necronomicon. Él tenía en la cabeza, era un fan de Lovecraft, y en la última, en La Noche de las Gaviotas, si la habéis visto, de la serie de los templarios, hay una especie de estatuilla que adoran los monjes, aquellos templarios y demás, que bueno, han querido inventarnos que era, o convencernos de que era una obra lovecraftiana, pero bueno. Pero sí que es verdad que el cine empieza Jesús Franco hace una película que se llama Necronomicon, que no tiene nada que ver, porque va, no sé, va de vampiras lesbianas, de las suyas, no sé qué, pero no hay nada que tenga que ver con Lovecraft, pero le pone Necronomicon, con lo cual fijaos que eso en el 60 y pico ya era vender una película, además era coproducción con Alemania, y eso supone que al menos unos cuantos fueron al cine y fliparían con lo que se encontraron, porque no había Lovecraft, pero ni por asomo, salvo el Necronomicon, lo de la peli. Pero sí que va a ser importante eso, ¿no? Como los 60, Historias para no dormir, no la serie, sino la revista que lleva Chicho Valle Serrador, publica traducciones de Lovecraft. Nueva Dimensión, que seguro que más de uno de por aquí la conoceréis, publica varios cuentos, incluso 2 números especiales en los 70 dedicados a, creo que es el Abismo del Tiempo, dedica 2 números de la revista completos a traducciones de Lovecraft, o sea que empieza a haber 60, 70 es un gran recorrido. Y yo creo que los 80 va a ser la época ya de pleno asentamiento. Yo creo que Lovecraft, bueno, se publican los cuentos, digo, los poemas de Lovecraft en el 88, como los de Yugot, lo publica Valdemar y en versión bilingüe, cosa flipante, porque casi convierte a Lovecraft en una especie de poeta serio, ¿no? Eso de editar una edición bilingüe en español. Y bueno, llega Páginas de Espuma a publicar en el 2005 Historia, no me acuerdo cómo se llama, de la ciudad de Quebec, un ensayo que hizo sobre histórico Lovecraft sobre Quebec. O sea, quiero decir que ya no falta nada. Cara Alta ha publicado todos los cuentos en colaboración. Y yo creo que un síntoma estupendo, y todo este rollo lo he contado para llegar a la antología de hoy, es lo que ha pasado hasta con las editoriales muy serias y muy elegantes y muy finoris. Acantilado está publicando Lovecraft, que es flipante. Me parece muy bien, ¿eh? Acantilado es una editorial estupenda, pero es como ver ahí un texto de Lovecraft, es muy raro, ¿no? Por lo que había hecho esa editorial, ¿no? Tanto Cuadres Crema en catalán como en castellano, la Acantilado, es una cosa muy seria. Alfa Decay, que es una editorial un poco más, ¿no?, postmoderna, pero es curioso que esté ahí, o nórdica. Es decir, hay editoriales que están publicando Lovecraft que era impensable. Y eso es un síntoma del 2000 en adelante, como este autor ya se ha insertado, como decía yo, plenamente en el mundo cultural español con toda normalidad. Valdemar, lo tendrá por aquí Gonzalo, ha sacado los 2 tomos ya de toda su obra. O sea, el problema que tiene la Lovecraft es que te tienes que gastar mucho dinero para allá, porque ahora ya todo es un tamaño más monstruo y es imposible. Pero los 2 volúmenes de Valdemar, y ese síntoma que yo me parece muy interesante de que las editoriales, digámosle serias, mainstream y tal, publiquen obras de Lovecraft, lo saca un poco del cajón en el que es verdad que, como digo, Lovecraft no ha parado de publicarse desde los años 50 en español, pero sí que quizá fue el autor que ha tardado en tener una especie de peso serio importante en la cultura. O sea, en la cultura freak sí, en la cultura del fandom sí que Lovecraft sí ha sido ese autor que ha estado siempre encima de nosotros, pero yo creo que poco a poco se ha ido asentando. Y entonces, claro, llegamos a lo que hace Leslie Klinger. Voy a hacer una broma, es un hombre, lo digo por si el Leslie hace pensar en algo, que es una señora. No pasa nada, porque es una señora evidentemente, pero es un señor, Leslie Klinger. Y este tipo lo tiene Gonzalo por ahí, está por ahí todo puesto bien en las estanterías, en las mesas. Es el gran especialista en Sherlock Holmes, o uno de los grandes especialistas en Sherlock Holmes, y también uno de los buenos especialistas en Drácula. Tenéis ahí las ediciones de los cuentos no sé si están todos. ¿Hizo todos? Eso es lo que nunca he sabido. Está en 2 volúmenes, ¿verdad?, de Sherlock Holmes. Están todos, y la edición de Drácula, al estilo de esta edición, que no sé si os ha dado tiempo a verla, es una edición monstruosa en la que Klinger coloca y disemina por aquí unas 1000 notas. Me pongo aquí para que lo veáis. A ver, si alguien no ha leído Lovecraft, que lo lea sin notas y después vuelva a leer el cuento. Porque hay algunas que te cuentan como en la esquina de la calle Angel, con no sé cuánto había una farola en la que
a este nivel, que meó un día un perro que vio Lovecraft y no. O sea que hay es una anotación a veces farragosa, y lo digo en el buen y en el mal sentido de la palabra, farragosa, que hay muchísimas notas y ayudan muchísimo. Yo he encontrado elementos que no me había fijado en los cuentos gracias a Klinger, es un muy buen lector, pero a veces son demasiados. O sea, hay notas que, bueno, es que está todo, o sea, prácticamente no se deja nada por anotar. Es cierto que cuando yo tuve la suerte el año pasado de estar viviendo 3 meses en Providence, y ves las fotos y ves las notas, todavía te das más cuenta de lo si recordáis en la tumba de Lovecraft pone I am Providence, yo soy Providence, y es verdad, o sea, la presencia de esa ciudad en sus cuentos es fascinante. Es que cualquier casa de la zona de College Hill, que es donde vivía Lovecraft, o de algún par de barrios adyacentes, o Federal Hill, que es el barrio italiano, que él pone ahí como el barrio lleno de gente putrefacta, porque no son blancos, o no son blancos yanquis, sino que son inmigrantes asquerosos italianos. No lo digo porque lo piense yo, lo digo porque era un fascista. También pensar que Lovecraft tenía un problemilla interesante, que era un buen escritor pero un tío horrible. O sea, hubiera sido uno de esos tipos con los que no te hubieras ido a tomar una cerveza, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero lo interesante de esas notas es eso, es que realmente ayudan un montón. Es un libro curioso, es un libro que para los que somos friki de los dos lados puede ser un libro difícil de compaginar. ¿Qué significa friki? O sea, los fans locos de algo tenemos un problema, y es que es un libro que ni es una cosa ni es la otra. Es un libro que parece hecho para especialistas, ¿no? Parece un libro académico, parece un libro que, ¿no? que consumiríamos en el mundo universitario. El precio tiene un precio universitario, un precio académico, pero por otro lado es un tipo de anotación que uno no espera en el libro académico. Es decir, no es un libro que vaya a la gente que se haya metido en su obra, que trabaje en su obra o que lleve mucho tiempo consumiéndola, no le va a descubrir nada nuevo. Realmente, las notas sí, las notas le van a ayudar a entender ciertos pasajes de los cuentos, pero no es un libro hecho ni para especialistas, pero tampoco es un libro hecho para el mundo de lo que yo diría del mundo freak, del mundo fandom, por eso, porque es una edición anotada, es una edición que realmente exige un trabajo enorme de lectura, alejado simplemente del puro placer del consumo del cuento, de las dos, hay un par de novelas dentro de la selección. Digo esto también porque hay un muy buen prólogo de Klinger, pero es un prólogo también, pues hecho eso, no es un prólogo divulgativo, yo creo que es un prólogo muy bien hecho para lo que este libro pretende hacer, y es que es tener como las medicinas, un amplio espectro de consumo, pero que, pues sabiendo a dónde llega, no va a descubrir, insisto, si uno está muy metido en la obra de Lovecraft, no le va a descubrir grandes cosas de ese prólogo. Las notas, ya digo, algunas sí, porque vas a permitir conectar ciertos elementos de la biografía, sobre todo de Lovecraft, que no son de fácil acceso. Pero sí que el prólogo es un prólogo curioso, es un prólogo que además viene precedido, supongo que lo habéis visto, porque se destaca aquí, ¿no? Alan Moore, hay unas 4 paginitas de Alan Moore, que bueno, que está muy bien, pero tampoco dicen nada. Está ahí, supongo que la técnica yankee fue, ponemos a Alan Moore, que vendrá unos cuantos ejemplares más, y a partir de ahí pues dejemos que que Leslie Klinger habla. Y es un prólogo interesante, es un prólogo que se nota que hay una investigación muy, muy elaborada detrás. Él empieza haciendo una cosa muy curiosa, muy ligera, pero muy bien hecha. Yo creo que se inspira en el propio Lovecraft, en su libro de Supernatural Horror, el horror sobrenatural en literatura, que es una historia de lo fantástico. Y él también traza, lo hace muy bien, hace un pequeño recorrido desde el mundo de lo gótico hasta que empieza a publicar Lovecraft para entender la posición de Lovecraft, ¿no? Yo creo que explica muy bien cuáles son las líneas de fuerza de lo fantástico y el terror que pueden explicar que en esos años 20, que es más o menos cuando él empieza a publicar su obra más seria, hasta el 37 en que muere, pues qué sentido tiene leer a Lovecraft históricamente. Yo creo que a veces están muy bien esos prólogos, no solo decirnos de qué va Lovecraft o cuáles son los elementos de su estilo, sino ver eso, ¿no? Ver qué pinta Lovecraft en medio de la historia de lo fantástico y del terror. Una vez termina esa parte del prólogo, va a entrar en el prólogo más tópico, ¿no? Un poco la vida de Lovecraft, vida y miserias y alegrías de la vida de Lovecraft. Después va a describir de una manera también muy interesante, muy, muy clara, cuáles son los elementos fundamentales de su estilo. Y hace otra cosa, que eso se nota también, ¿no? Por eso que decía yo, como Klinger se mueve en dos ámbitos, ¿no? Que es centrarse en la recepción crítica. Es decir, hay una parte del prólogo en la que él se pone de algún modo a analizar y recomendar y comentar cómo ha sido recibido Lovecraft por la parte del mundo académico. Es decir, cómo han reaccionado los escritores de la época en que empezó Lovecraft a tener cierto impacto. Pensar que
incluso en Estados Unidos va a tardar que Lovecraft tenga impacto. Él hasta que muere es un autor de pulp, es un autor de revistas baratas y con muy poco impacto, y a partir del 44, cuando Derleth crea la editorial Arkham House, es cuando empieza a publicarse todo en forma de volumen, empieza a tener un éxito, la crítica empieza a hacerle caso, pero sobre todo va a ser a los 60, y sobre todo cuando en Francia y en Europa tenga un impacto enorme, va a volver, le ha pasado a los escritores, pasó con Edgar Allan Poe, va a volver a Estados Unidos y va a tener un desarrollo enorme. Creo que tiene mucha más importancia Lovecraft en los 60 en Europa que, curiosamente, en Estados Unidos. Va a ser el mundo hippie, fascinantemente, el que, a partir del mundo más alucinógeno, más psicodélico, con grupos que se inspiran en las letras de Lovecraft, el que, esto no lo cuenta Klinger, lo añado yo, el que desarrolle un poco el nuevo renacer de Lovecraft. Pero volviendo a lo que plantea Klinger, es muy interesante ver esas páginas de la crítica, porque se nota, ¿no?, como el tipo pues, ha buceado en todo lo que se ha escrito sobre Lovecraft. Cuenta como Edmund Wilson, que era uno de los grandes escritores y críticos ingleses, se puso como una moto contra Lovecraft diciendo que no sabía escribir. Bueno, lo tenéis ahí en el prólogo, es muy divertido la maldad de Wilson contra este escritor que evidentemente no tenía ínfulas de ningún tipo, sino que le escribía historias fantásticas y de terror, hasta llegar a los grandes investigadores sobre Lovecraft. Hay Joshi, que es el gran, no sé, yo creo que su vida debe girar en torno a Lovecraft. Bueno, no sé, yo en la estantería de dos palmos de los libros de él y no se acaba de publicar cosas sobre él. Y es realmente un gran experto, y Klinger se nota que ha utilizado sus trabajos. Por tanto, le digo, es un prólogo interesante, sobre todo un prólogo que se queda a medio camino entre lo que os decía, entre esas dos aguas. No es ni un prólogo para superespecialistas, pero tampoco es un prólogo para no iniciados. Yo creo que busca combinar un poco tanto el interés del lector que ya conoce a Lovecraft y que quiere aprender más cosas, como del que se está empezando a iniciar, y también del experto. Ya digo, es un prólogo curioso, ¿eh? A mí ya digo, uno que se dedica a ser profesor de universidad e investigador, pues siempre a veces lee esto con otros ojos. La edición, ya digo, pensad que tenéis 1000 notas en los márgenes del libro, con lo cual es una edición realmente enorme. También hay un material fotográfico estupendo. Antes lo comentábamos con Gonzalo, el hecho de que hayan mantenido el color va muy bien, porque realmente hay unas fotos y un trabajo enorme de búsqueda de referencias, de materiales, de manuscritos, etcétera, reproducidos. Y bueno, la antología es curiosa. La antología, yo creo que ahí sí que Klinger se nota que sabe mucho de Lovecraft, que ha leído muy bien al autor, porque escoge 22 cuentos. Pensad que hacer antología siempre es muy complicado. En el fondo, yo que he hecho alguna también, pues una antología es el reflejo del que la hace. O sea, por muy exquisito que te pongas, por mucha voluntad que uno tenga de voy a buscar los mejores cuentos que históricamente representen lo mejor de lo mejor, al final eres tú el que los escoge y es tu gusto. Y yo creo que se nota. Y es la típica antología que tampoco hay que leer pensando, falta este, ¿por qué no has puesto este? Yo lo he hecho, y es en plan mongólico, porque inevitablemente tienes que pelearte con él, y yo es algo que recomendaría. Y además, para los que estéis aquí y hayáis leído bien la obra de Lovecraft, yo creo que es una antología que funciona muy bien. Quizá es una antología a la que, ya digo, y ahora voy a caer yo en la misma trampa estúpida de falta y pone, quizá está un poco desequilibrada para bien, porque si habéis leído Lovecraft, yo creo que hay 3 mundos en los que se mueve el autor, ¿no? Yo creo que Lovecraft él mismo va a sufrir una gran evolución en función también de sus propias reflexiones. Él escribió, además de ese horror sobrenatural en literatura, varios ensayos sobre cómo escribir historias fantásticas, etc. Y él transitó por 3 formas fundamentales del terror y lo fantástico. Por un lado, un terror muy clásico, un terror que bebe mucho. Él era absolutamente fan de Edgar Allan Poe, y yo creo que se incrusta, ¿no?, en la vía de ese terror fantástico. También tiene terror natural, pero terror fantástico que bebe mucho, ¿no?, de esas situaciones siniestras, en el buen sentido góticas, etc. Si recordáis En la cripta o Las ratas en las paredes, yo creo que son un cuento estupendo. Por ejemplo, En la cripta no está esta antología, con lo cual yo también le puse la cruz y dije, En la cripta. Pero sí que está Las ratas en las paredes, está el grabado, no sé cómo lo han traducido, porque me estuve haciendo la otra versión, el grabado en la casa, El grabado en la casa, que es otro cuento muy clásico de él. Y después está Herbert West,
que siempre es una cosa que yo creo que por culpa de la película lo hemos leído de una manera diferente. En la película, si recordáis Herbert West Reanimator, es una película de risa, una película de humor, es ese gore que bordea el cachondeo y el tipo que le cortan la cabeza y la cabeza dirigiendo al cuerpo es un cachondeo. Y Lovecraft nunca escribió ese cuento con una voluntad ni irónica ni paródica, es un cuento muy serio sobre un nuevo Dr. Frankenstein, porque en el fondo lo que está haciendo Herbert West es buscar un suero para dotar de vida, ¿no? Y se pone en una tradición muy clásica. Este cuento también está en la antología, y yo creo que, al menos con estos 3 cuentos, reproduce muy bien esa primera fase de Lovecraft, ¿no? Que no quiero decir que sea una frase cronológica, sino que como 3 grandes momentos, 3 grandes vías que a veces se solapan en Lovecraft y lo fantástico, que es por un lado, ya digo, el terror clásico. Después está el terror, lo fantástico al estilo de Lord Dunsany, los cuentos dunsanianos, que ahí también hay una buena muestra en la antología. Ya digo, en el desequilibrio que antes mencionaba yo es que esa primera parte del terror quizá hubiera sido bueno ampliar el número de cuentos dedicados a esa para ver un poquito, ¿no?, cómo Lovecraft se mueve muy bien en muchos ámbitos. Pero esta parte de lo dunsaniano está muy bien representada. Hay 2 cuentos del ciclo de Randolph Carter. Ese sí que es un ciclo también muy interesante y sorprendente. Alianza lo tiene reunido todo en un único volumen que se llama Los viajes oníricos de Randolph Carter, donde están los cuentos, hay uno a 4 manos entre Lovecraft y otro autor, pero el resto son de Lovecraft. Y aquí hay 2, aquí está la declaración de Randolph Carter y no me acuerdo cuál más. Y son 2 cuentos estupendos para meterse en La llave de plata. Son cuentos que si alguien no ha leído a Lovecraft o ha leído al Lovecraft más de los mitos de Cthulhu, más del Necronomicon y tal, le puede sorprender porque es un Lovecraft que se mete en el mundo del fantasy desde otra perspectiva. Es un fantasy mucho más oscuro, no es el fantasy al estilo de Tolkien, por ejemplo, o de los constantes imitadores post-tolkienianos. Pero es muy interesante ese mundo que construye Lovecraft del movimiento entre dimensiones a través de cementerios, con seres, con los ghouls, con seres monstruosos que después volverá a recuperar en su parte más tuliana. Y es muy interesante ver eso, como él, que era muy fan, él siempre reconoció que uno de los grandes autores que a él le habían marcado era Lord Dunsany, pues adopta muy bien el estilo de ese autor sin copiarlo, es decir, él le da su propia perspectiva, mucho más oscuro, mucho más siniestro que Lord Dunsany, que yo creo que es un tipo de literatura mucho más, si se puede decir así, luminosa, mucho más fantasiosa. Lovecraft le da la vuelta y lo lleva hacia lados muy, muy oscuros. Y ahí ya digo, está muy bien representado ese Lovecraft más dunsaniano, pero yo digo, ese desequilibrio se decanta, y yo creo que lo hace muy bien, porque yo creo que ahí es donde está el gran Lovecraft, es en el Lovecraft de los mitos de Cthulhu. Lovecraft que tiene que ver con toda esa gran mitología que construye él y su círculo, ese grupo de escritores que él trató en vida, con los que se escribía y con los que colaboraron y se hicieron, ¿no?, cuentos, unos utilizando personajes y utilizándose a sí mismos, ¿no? Robert Bloch, por ejemplo, de Psicosis, lo hace, ¿no? Y ahí tenemos yo creo que el gran aporte, y eso sería un elemento para destacar de Lovecraft, y yo creo que reivindicarlo, que no hace falta, pero sí hay que ponerlo en su lugar en la historia de lo fantástico. Yo creo que esa es la gran aportación de él y lo que ha marcado, yo creo, de forma fundamental toda la ficción posterior. Yo creo que sin Lovecraft no se entendería buena parte de lo que ha ocurrido, o muy buena parte de lo que ha ocurrido en literatura, en cine, en cómic y pues ahora ya en la televisión y demás, que es toda esa literatura que basada en esos monstruos, en esos seres mitológicos, brutales, demoledores, demenciales, que son pura invención de él. También vinculado a otro autor anterior, Arthur Machen, o Machen, nunca sabía cómo se pronuncia su apellido, autor galés, el Dios Pan, el del Pueblo Blanco. ¿Qué hicieron estos autores? Primero Machen y enseguida Lovecraft y su círculo, para cambiar el terror. Yo creo que hasta ellos el terror y lo fantástico había circulado por vías fascinantes y realmente innovadoras, pero cuando llega Lovecraft, yo creo que es bueno dedicarle un par de minutillos a esto, va a cambiar radicalmente el paradigma de lo fantástico. Hay que situarlo donde estamos. Lovecraft está empezando a publicar algunos, pero sobre todo va a ser del 20 en adelante cuando se publique su gran obra. Machen está publicando un poquito antes, ya desde los primeros años del siglo XX.
Pero sobre todo va a ser, yo creo, la Primera Guerra Mundial la que va a trastocar muchas cosas, y yo creo que a Lovecraft y estos autores hay que entenderlos en función de la Primera Guerra Mundial, como también hay que entender lo que hace Kafka, que no tiene nada que ver con ellos, pero también está haciendo cosas importantísimas en lo fantástico. Y es que cambia la perspectiva del terror porque cambia la perspectiva de las posibilidades de los horrores reales con los que el ser humano se puede enfrentar. Pensad lo que supone la Primera Guerra Mundial, lo que pudo suponer la Primera Guerra Mundial para un individuo de esa época, ¿no? La idea de que podía haber una guerra a nivel mundial, de que podía haber una destrucción, un cataclismo a nivel mundial, es decir, de lo que estaba ocurriendo en el siglo XIX, ¿no? Pensad Hoffman, o pensad Poe, o pensad incluso Bram Stoker, o pensad en Maupassant en Francia, y Bram Stoker es un buen precedente de lo que va a hacer Lovecraft, ¿no? Con esa monstruosidad que invade el espacio cotidiano viniendo desde ahí, desde fuera del imperio. Pensar que los dioses de Lovecraft vienen de otra dimensión a invadir esta, porque ya eran dueños de esta, es el juego que siempre plantea Lovecraft. Pero pensar todo ese tipo de fantástico, que se va volviendo en un fantástico muy psicológico, muy interior, ¿no? Los cuentos de Maupassant son cuentos donde casi siempre es el ser duplicado, el ser que su propio trastorno mental, más o menos, ¿no? Hace que se vea involucrado en la lucha con lo imposible. Aquí va a ser lo otro, ¿no? Va a ser el monstruo total, el monstruo brutal que viene. No lo logra nunca, y ahí los cuentos de Lovecraft y las novelas siempre hay un momento en el que por azares diversos se para, o sea, no llega el cataclismo total, pero es fascinante el tipo de horror que viene a construir, ¿no? La idea de que la Tierra puede destruirse, de que el mundo y todo puede acabar. O sea, eso Wells lo había explorado, y pensad cuando publica Wells la Guerra de los Mundos, y que es por primera vez mirar al cielo, es decir, cuando ya teníamos la Tierra controlada, ya los monstruos ya los teníamos controlados, viene pues del último sitio donde nos faltaba, los monstruos del espacio. Hasta ese momento no había monstruos espaciales, empiezan a aparecer a finales del 19. Pero Lovecraft le va a dar otra vía, le va a dar una vía realmente no de la invasión alienígena, sino la de seres que pueden provocar la destrucción absoluta de la Tierra y del universo. Y los tamaños son inverosímiles. Cthulhu, no sé, 1 kilómetro, ya no recuerdo lo que puede ser. ¿No? Recordad la llamada de Cthulhu, cuando el narrador está describiendo a Cthulhu y dice una montaña andando dando tumbos, no puede imaginar, no puede describir nada, y solo imagina lo que sería ver a una montaña moverse. O sea, es todo el horror que sobrepasa la medida humana. Y eso tiene que ver, yo creo, es teoría mía, con lo que está viviendo el ser humano en ese momento, ¿no? La guerra mundial, las transformaciones. Lovecraft vive perpetuamente aterrorizado de las masas de migrantes que están invadiendo Estados Unidos. O sea, también es una transformación que ya digo, Stoker lo había explorado con un ser, con un Drácula que viene de Transilvania a destruir el universo cotidiano y tranquilito de los victorianos ingleses. Aquí es la idea de que todo puede destruirse, ¿no? Y además esa comunicación que plantean Lovecraft y sus colegas, ¿no? A través de dimensiones, a través de libros mágicos, y ahí las fusiones son evidentes entre lo fantástico y otras vías, ¿no? Ese Necronomicon capaz es el libro por sí mismo de provocar el caos. Y después todo lo que ha hecho Lovecraft de abrir caminos hacia la ciencia ficción. Es decir, yo creo que también uno de los elementos importantes, y muchos de los cuentos de Lovecraft aparecen publicados en revistas pulp más orientadas a la ciencia ficción que a lo fantástico y el terror en esa época, es porque Lovecraft también está jugando con eso, ¿no? Jugando con el concepto de las dimensiones alternativas, la relación con planetas. Pensad que Lovecraft es uno de los primeros autores que mete a Plutón en un cuento. En el 28 es cuando se avista, de verdad, o sea, se sabía que estaba Plutón, pero se avista y se fotografía a Plutón, y Lovecraft ya lo está metiendo, no sé si es la llamada de Cthulhu, que es del 28, y él está muy atento a lo que está pasando, a Einstein, a lo que está pasando con la ciencia, y lo está incorporando en sus cuentos. Hay muchos de los elementos que plantea, de las destrucciones de tiempo y espacio. El tiempo va a ser también un tema constante en Lovecraft, tiene mucho que ver con los avances científicos. Por tanto, ese cambio, como digo yo, de paradigma es fundamental, entender que Lovecraft viene realmente a renovar el cuento fantástico, a renovar el horror, y abre caminos que todavía estamos explorando. Yo creo que hay autores que hay que situarlos en esa vía. Y no me refiero a autores que utilicen a Cthulhu, o utilicen al Necronomicon, ¿no? Sam Raimi se puede hacer ¿no? El Death y juegue con el Necronomicon, sino esa idea, ¿no? Esa idea de cómo lo fantástico y el terror pueden generar esa visión cataclísmica de la realidad. Yo creo que hay un camino que abrió él, y después lo compartieron todo su grupo. Pensar que
estaban Robert Howard, el creador de Conan, Frank Belknap Long, August Derleth, Robert Bloch, el autor de Psicosis. Es decir, hay un montón de autores que están colaborando y creando dioses, creando, ¿no?, una especie de sistema de monstruos y de dimensiones brutales. Es fascinante. El problema, y antes me metía yo con él así de pasada, ha sido lo que ha hecho August Derleth, que fue convertir casi todos esos dioses en una especie de dioses buenos y dioses malos, ¿no? Una especie casi de mitología cristiana en la que había unos primigenios muy malos, pero también había Nodens y otros señores y dioses muy buenos. Mentira. O sea, yo creo que uno de los grandes avances de Lovecraft, también frente a la monstruosidad, es que los monstruos de Lovecraft no tienen moral. O sea, Drácula es un ser malvado, todavía lo vinculamos a ciertos elementos de la religiosidad. Ciertos monstruos todavía, ¿no? Se les vincula a Jekyll, también mal leído Hyde, pero bueno, Jekyll y Hyde no se plantea esa dualidad entre el bien y el mal. Pero yo creo que si habéis leído a Lovecraft, esos monstruos no tienen moral. Tulu quiere recuperar la Tierra, y si se tiene que comer a la gente y destruir el mundo, pues lo destruirá porque es suyo, o sea, pero no está hecho ni bien ni mal. A mí es una cosa que tardé en darme cuenta, porque yo, claro, uno cuando empezó a leer a Lovecraft eso a principios de los 80, pues se leía ahí los prólogos de Derleth, que están en Alianza y tal, y claro, te lo explicaba también, montaba también la mitología, que decías, claro, los malos y los buenos, y no, a Lovecraft es que no le interesa en absoluto. Los malos son otros, los malos, insisto, son esas hordas de seres horribles, chinos, italianos, que vienen a invadir a los blancos decentes de Estados Unidos, pero el otro no, el otro está alejado de lo moral. Yo creo que también es un cambio en la monstruosidad que ha sido adaptado tarde a otras formas de literatura y de cine, ¿no? Alejarse de esa tonta reproducción del monstruo como solo el ser malo que viene a hacerte daño, ¿no? El monstruo es muchas más cosas, el monstruo somos nosotros, ¿no? Pues yo creo que Lovecraft ahí lo hace maravillosamente bien, insisto, y que pálida estoy dando. En la antología yo creo que reproduce muy bien, yo creo que la selección, y fijaos los que estéis metidos en el mundo lovecraftiano, fijaos la selección que tiene que ver con esa parte ¿no? del mundo de los mitos, ¿no? Está la llamada de Cthulhu, está el caso de Charles de Stewart, está el color que cayó del espacio, el horror de Dunwich, el que susurra en la oscuridad, en las montañas de la locura, es la gran novela de Lovecraft, La sombra sobre Innsmouth, para mí el mejor cuento junto a la llamada de Cthulhu, y de nuevo hablo yo, El ser del umbral, En la noche de los tiempos y El volador de las tinieblas. O sea, son cuentos que yo creo que ahí sí que no dices, no falta ninguno. O sea, de los grandes cuentos de Lovecraft, de los grandes cuentos de los mitos y de esa parte que yo creo que es la verdaderamente renovadora. A mí me gusta mucho el Lovecraft danzaniano, porque no sé, fue una época en la que, bueno, pues, uno se tomaba ácidos y leía Lovecraft, y se lo pasaba muy bien con esos viajes entre dimensiones y tal. Pero el otro Lovecraft es el brutal, el otro Lovecraft es el que uno, yo creo que no se ha acabado de recuperar nunca. Yo creo que quien lea Lovecraft y realmente se mete en su mundo, acaba llevando camisetas de él y absolutamente trastornado por su lectura, o haciendo que su hijo de 3 años tenga un Cthulhu en casa. Ahora tiene 5, pero lo tiene desde hace 2 años y es de los monstruos que enseguida descubrió, ¿no? O sea, que yo creo que es uno de los grandes autores Y claro, también es un autor que si seguís del cine le ha hecho mucho daño al cine. O sea, realmente es... Porque también es muy difícil adaptar a este. Es como Poe. Todas las adaptaciones de Poe pues tienen su interés, no las que se han cogido cuentos de Edgar Allan Poe, pero nunca, es muy difícil. El estilo de Poe es muy difícil traducirlo en imágenes. Y Lovecraft es lo mismo. Quizá John Carpenter hace The Thing, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y es la mejor adaptación porque es la película más Lovecraftiana de John Carpenter, sin ser una película que adapte ningún cuento de Lovecraft, ¿no? Bueno, es una versión de otra película de los 50 llamada The Thing, ¿no? Pero yo creo que el cine sí, lo está intentando. No sé si Guillermo del Toro lo hará o no lo hará, o lo hará algún día. Yo creo que quizás es el que mejor está entendiendo a Lovecraft, porque los intentos son buenos. Salvo Dagon, si habéis visto la película española, con Paco Umbral hablando en inglés. Espectacular, pobre hombre, con la película está rodada en inglés, el borracho, ¿no? Lo único que está rodado en Galicia, en un pueblo de Galicia que es perfecto, con barro, que es un... Yo siempre que he ido, antes de ver la peli, yo decía que hay que rodar Lovecraft, porque es un perfecto... Es Innsmouth, o sea, es la perfecta encarnación de Innsmouth. Pero claro, lo que hizo aquel tipo con Dagon fue horrendo, es una película realmente malísima, incluso ridícula, patética. Y así le ha ido a Lovecraft con muchas adaptaciones. Muy difícil, o sea, yo ya no representarlo, yo coleccionaba durante mucho tiempo, lo dejé de hacer, grabados de Lovecraft, y es evidente que cada mente enfrentada a la
al intentar trasladar en imágenes lo que Lovecraft describe es muy difícil. Pues veis lo que hace Brescia o lo que hacen un montón de autores con el propio Cthulhu y cada uno lo lee de su forma, y eso es fascinante, ¿no? Trasladarlo a una peli sería muy difícil. Solo hay unos tipos, y esta es con esto y creo que me voy a callar ya, que están haciendo algo maravilloso. Es una compañía americana de absolutos freaks también, que están rodando películas de Lovecraft intentando adaptarlas como las hubieran adaptado en diversos momentos de la historia. Si alguien ha visto The Call of Cthulhu, es una película del año 2005, rodada en cine mudo, en blanco y negro, es espectacular. Porque intentan, hecha en el año 2000 pocos, intentan hacer lo que en el año 20 alguien hubiera hecho con un cuento de Lovecraft para llevarlo al cine. Es maravilloso, porque la técnica es totalmente expresionista, Cthulhu está hecho de medio papel, con no sé qué, pero es realmente fascinante porque logran resumir y comunicar el horror de Lovecraft. Y después tienen The Whisper in the Dark, el susurrador en la oscuridad, hecha como si fuera una película de serie B de los 50. Y es estupendo, porque logran darle eso, ¿no? Es como ver una película de las, ¿no? de los 50 yankees, estilo pues, El Ultimátum a la Tierra y todas aquellas pelis, sobre todo de marcianos comunistas. Pues aquí lo hacen perfecto, porque es perfecta la representación de lo que sería una película de terror de los 50 con los avances ¿no? tecnológicos de los 50, etc. Y ahora andaban con una que querían, no me acuerdo cuál es, que querían hacerla en plan ya 80s, 90s, ¿no? Yo creo que son unos locos, no sé si ganarán dinero o no, todas están colgadas en la red, pero si buscáis, además, Cthulhu además dura 50 minutos, es una especie de mediometraje, es estupendo porque logran contarte la llamada de Cthulhu y ver a Cthulhu hecho con papelitos y la isla aquella y los marineros perdidos en la isla, es estupendo. Con lo cual eso, antología que no gano yo dinero, pero habría que comprar, hay que comprar, la verdad, querido librero, hay que vender, hay que comprar ejemplares de esta antología. Es una antología realmente muy útil. Hay que agradecer lo que yo decía, aunque sea eso, ¿no? Aunque sea una antología entre dos aguas, porque yo estoy entre dos aguas y ya no sé ni lo que soy, pero yo creo que puede ser una antología muy útil para eso. Primero, para hacerse una idea de quién era Lovecraft, dónde está Lovecraft situado en la historia de lo fantástico, y después entenderlo mejor. O sea, yo creo que esa locura de notas, yo casi se podrían quitar y hacer un libro, porque 1000 notas daría para hacer un libro sobre Lovecraft, resulta realmente muy útil, ¿no? Yo a mí me ha ido muy bien volver a algunos cuentos y leerlos desde la óptica de Klinger y ver cómo este hombre pues lograba descubrir, ya no solo la nota tonta, es decir, este cuento es el 234 de la calle tal y no sé qué, eso está bien, es una cosa costumbrística muy bien, pero a veces logra conectarte los cuentos y conectarte cuentos con otros materiales externos que logra eso, comprender mucho mejor los cuentos de Lovecraft, que son realmente cuentos complejos. Leer a Lovecraft no es una literatura de muy fácil consumo a veces, y sobre todo cuando uno se mete en las montañas de la locura o en las novelas, en el caso de Charles Dexter Ward realmente nota lo que había ahí, que era realmente un gran escritor. Y bueno, como decía, yo iba a hacer una presentación muy seria, Lovecraft se lo merece, y ya sé. No sé si contar algo más, dejar ya que la gente se vaya a su casa, compre el libro, haga rico al librero con los derechos y demás. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? ¿Dices que esto es una versión más reducida que la inglesa? De tamaño. No, ¿Tiene el mismo contenido? Es idéntica. No, la iba a traer, pero mi lumbago ya me impide cargar tantos kilos. Es el mismo. Lo que pasa que hoy, porque digo, voy a traer la mía simplemente para... Y he entrado en la red y he buscado en la descripción física y después me he ido haciendo el tonto en palmos en casa y en realidad la americana llega hasta aquí y llega hasta aquí. Monstruo, tuve que pagar suplemento en el aeropuerto para poder pasarla. Y es la misma idea, es la misma caja, han mantenido todo idéntico, la ilustración es en color, el color de las notas no, que está muy bien distinguirlas, a veces se pierde, es el mismo estilo, ya digo, la otra respira más y tiene sobre las 800 y pico páginas y esta tiene 1000, o sea que más o menos es el mismo, no cambia, el contenido es el mismo, que era una cosa que a mí me sorprendía, incluso esto, no han variado un ápice. La cubierta es la misma, con las mismas frases detrás. Hay frases muy buenas, o sea, está aquí desde Lovecraft a Joyce Carol Oates, la gran autora, también una maestra del terror real, ¿no? Reivindicando a Lovecraft. Es el mismo libro. Realmente es un libro maravilloso. En la librería de la biblioteca se queda muy bien en casa.
Yo te quería preguntar un par de cosas. Si crees que a nivel de Lovecraft consolidado como ítem en la cultura popular ha tenido alguna incidencia la expansión a mediados de los 80 y en los 90 de todo lo que son el mundo del juego de rol? Claro, eso por ejemplo era otro dato que tenía por ahí apuntado. En el 88 se traduce la llamada Cthulhu, el juego de rol, al español. O sea, fíjate que el 88 es un año muy fuerte, es el año que se traducen los poemas en edición bilingüe, se traduce esto, se traduce en el 84, 85, traduce el horror sobrenatural. Y yo creo que Lovecraft es otra vía. Después ha pasado el videojuego, y los videojuegos tienen una presencia enorme, pero ya es más tardía. Pero yo creo que sí, que aquí en España abrió mucho terreno pues, a ver, que yo no soy nada jugador de rol, pero me lo compré justo cuando salió. O sea, yo lo dije, y está ahí en casa, nunca lo he estrenado. O sea, no he jugado nunca, porque yo videojuegos sí, pero juegos de rol nunca me han llamado mucho la atención. Pero sí que creo que ese fue otro camino. Ese abrió sobre todo a gente más joven, que en ese momento a lo mejor no había leído a Lovecraft, y tuvo un impacto enorme. Yo me acuerdo de eso, fue divertidísimo. En el año 2015, que nos íbamos a pasar 4 meses en Nueva York, tuvimos que ir a Madrid a pasar por ahí por el filtro de la embajada para que te den el visado. Y se me ocurre, claro, te preguntan los tipos que están ahí, ¿y usted para qué va a nuestro santo país? ¿Viene a matar al presidente? Y digo, voy a investigar sobre Lovecraft. Y me dice el tipo, qué curioso, pues mi mejor amigo es el hijo del creador del juego de rol. Vale, esto aquí en Madrid. O sea que sí que yo creo que esa vía fue muy importante, la del juego de rol. Después las pelis, yo creo que también hacía mucha gente. Quizá los más viejos del lugar que habíamos, ya no los que lo habían leído en los 60, 70, pero los que yo creo que recuerdo, yo que soy del 65, pues entre el 80 y el 81, 82, que es cuando Alianza vuelve a activar mucho las publicaciones, yo creo que ahí sí que habíamos ido por la parte de literatura, pero a finales de los 80, a principios de los 90, yo creo que es el mundo del juego de rol, de los videojuegos, los que devuelven un poco, que nunca lo perdió, porque ya digo, publicar en el 88 Valdemar, cuando estaba empezando Valdemar, los poemas bilingües, además en edición bilingüe, que es muy raro, porque tú esperas que te publiquen en edición bilingüe de superpoetas, ¿no? Pero una edición de Lovecraft es muy curioso, y eso demuestra que había ya un público muy grande. Y yo creo que ahí el juego de rol seguro que lo abrió. Y después hay más, nosotros ya no los tengo controlados, porque ya me he perdido por ahí, pero sí. Vale. La segunda pregunta que te quería hacer, antologías dedicadas o basadas en la obra de Lovecraft, hay inmensidad, ¿no? Pero en concreto la que hizo el colectivo Ophelia Drax, claro. Lovecraft, ¿dónde la situarías? Hombre, yo fíjate que esa es muy chula, ¿no? Y eso también es 80 y... Pues iba a hacer 88 también, pues es 80 y... un poquito atrás, no recuerdo. Porque hicieron, yo creo que primero hicieron Del Pumet hasta el Pumet y después hicieron Lovecraft, no recuerdo. Bueno, pues esto, si alguien no lo tiene controlado, Ophelia Drax está ahora ahí, bueno, desde Alzamo, no sé cuántos hay, no sé, porque siempre el número de escritores que estaba bajo el colectivo siempre ha ido cambiando, escritores y escritoras, y ahí yo creo que es mediados de los 80, me he apuntado yo por aquí en mis notas estas que no he mirado, porque seguro que no lo tengo apuntado. Yo creo que ahí también fue una apuesta muy importante, y publicaron, además la portada es muy chula con aquella mano y tal, ¿no? De madera y demás. Publicar ese libro con ese título, Lovecraft, también era una apuesta muy importante. Ya se había traducido algo en catalán, pero yo creo que también a partir de ahí es donde en catalán empieza a despertarse el interés traductor. Y yo creo que ahí sí, porque eso fue un montón de autores que estaban cultivando, bueno, algunos de ellos sí que han seguido haciendo fantástico, ¿no? Después otros ya se han perdido por el camino hacia otro tipo de literatura. Yo creo que sí, que lo que hacen Ophelia Drax es darle otra vía de cultivo a Lovecraft, ¿no? El hecho de que son escritores que se ponen a escribir al estilo de Lovecraft, ¿no? Yo creo que ahí siguiendo el estilo, bueno, siguiendo el precedente de Perucho, y abrir caminos nuevos. Y ahí yo creo que hizo también que se desarrollara ciertos autores. Yo creo que, a ver, un hijo de Lovecraft, no estará aquí, pero seguro que Albert no lo discutiría, es Albert Sánchez Piñol, o sea, la Pelifreda. Incluso Pandora Alcón, que yo soy muy fan de la Pelifreda, pero yo no sé por qué me gusta más, quizá por el juego metaficcional y por el juego paródico, pero me gusta más Pandora Alcón, yo creo que la creo mucho más compleja. Y eso, ¿no? La idea, o el monstruo del mar que viene del mar, o en el caso de Pandora, el monstruo que sale de la tierra, tiene ahí muchos elementos lovecraftianos. Y yo creo que sí, que lo que hace el colectivo es abrir y sobre todo popularizar a Lovecraft por otras vías. Yo creo que lo grande de Lovecraft es que ha tenido la suerte,
de moverse en las dos vías. Durante un tiempo, es verdad, pero claro, el libro de bolsillo, la colección más potente de Alianza, yo creo que todos nos hemos formado en ella en buena medida, porque ahí, no sé, todo estaba en el libro de bolsillo de Alianza, pues claro, hizo que entrara muchísimo, en muchísimos hogares, en muchísimo de eso, un libro barato, libro de bolsillo, el Lovecraft. Y después, claro, a la vez, ciertas formas de la cultura, pensar que a finales de los 60, Juan Eduardo Cirlot, uno de los grandes, ¿no? de los grandes, ¿no? de filósofos de la estética, le dedica un artículo inmenso a Lovecraft en el año 69, hablando desde la filosofía y el ocultismo sobre Lovecraft. Quiero decir que él tuvo la vía de meterse, ¿no? en la cultura, ¿no? peninsular, tanto por el lado oculto como por el lado popular. Yo creo que eso es lo que ha hecho que Lovecraft se fuera moviendo, pero sí que es cierto que yo creo que son los 80, 50, 60, 70 tienen un gran impacto, pero yo creo que los 80 se produce, y yo creo que editoriales, cuando empiezan a desarrollarse editoriales especializadas en lo fantástico, porque en el mundo del fandom ya se estaban traduciendo cosas de Lovecraft o artículos, ¿no? Yo rastreé algunas revistas fanzines de finales de los 70, donde ya había artículos hablando de Lovecraft. Es decir, que ahí tiene un impacto bueno, pero sobre todo es eso, yo creo que a partir de los 80 es cuando ya se dispara y ya no ha parado nunca de tener interés. Quizá a lo mejor en los 90 pierde un poco porque otros autores y otros traductores se vuelcan en otros autores, pero es que en los 80 es fundamental y a partir del 2000 ya se produce la locura. En serio. Es que creo que ya no falta nada. Ayer mismo vi, no sé si lo tienes por aquí, Francisco Arellano ha publicado un volumen con cartas, escritos de Lovecraft sobre el terror y lo fantástico, sobre autores que escriben sobre Lovecraft, es un volumencito así, o sea, que quiero decir que ya está, no sé qué queda ya por... Bueno, las cartas no, porque ni el propio Yoshi las ha editado todas, me parece que Lovecraft escribió unas 30.000 cartas en su vida. Ahora es fácil porque con el email, pero 30.000 cartas que recibes y que mandas, responden y pueden, o sea, es una locura. Y publicar eso yo creo que todavía no se publica, pero hay como 3 volúmenes enormes de cartas. Pero sí, yo creo que, volviendo a lo que decías, sí, yo creo que Ofelia Drax y algunos de los autores que estaban en el grupo, yo creo que también que más han ido hacia la ciencia ficción, curiosamente no, pues yo creo que se han dejado impregnar mucho por Lovecraft y yo creo que hicieron mucho a su favor. También fíjate que Deu Pometas del Pomer reactivó el cultivo de la literatura erótica, porn, ¿no? Soft porn y tal, pues yo creo que esto acertaron muy bien y que es un síntoma de época, es decir, ¿por qué escoger a Lovecraft, ¿no? en ese momento? Y juntarse, no sé si son 10 de ellos, me parece que son 10 cuentos los que ponen en la antología, y que, bueno, que no son antología, que son cuentos escritos para el libro, ¿no? No son cuentos, me parece que ninguno de ellos había publicado esos cuentos, sino que los escriben para el libro. O sea, marca mucho la idea esa, ¿no? De cómo los 80 es la década en la que Lovecraft está explotando en este país. Yo tengo un par de cuestiones relacionadas con la traducción. Sí. Primero, no he leído Lovecraft en inglés, entonces sabiendo que tiene un estilo arcaico y pesado, sobrecargado, sí. Quería saber cuánto se pierde, si se capta bien el estilo. Y la otra que está relacionada con la primera es de los cuentos que hay aquí, sí. Que son de los más famosos, ¿cuál consideras que es las mejores traducciones de todas las que ha habido? A ver, lo primero que dices es verdad, o sea, no sé quién lo dijo, que Lovecraft tenía adjetivitis. Lovecraft tiene un grave problema y es que si puede poner 7 adjetivos, pone 7 y no 3, ¿no? O sea, que taller literario, ¿no? Recomendaría lo contrario. Si te digo la verdad, como lo acabo de abrir ahora, no sé quién ha hecho la traducción. Voy a verla porque... Axel Alonso Valle, con lo cual no he comprobado. Esta todavía no la he comprobado porque este me lo estuve cuando lo compré en Estados Unidos, lo estuve leyendo en la versión original. A ver, yo las que se han traducido, digo, los traductores que hay, yo creo que habitualmente son con traducciones correctas. Tampoco yo tengo un conocimiento tan elevado del inglés para percibir si se pierde mucho o se gana mucho. Yo creo que reproducen muy bien el estilo. O sea, por ejemplo, las primeras grandes, además de esas que yo he mencionado, que se publican primero en una antología, o las que se publican en el primer volumen de cuentos del 66,
Después empiezan a traducirlo Llopis y Francisco Torres Oliver, que Torres Oliver es el que ha traducido Drácula, el que ha traducido la mayoría de novelas góticas, o sea, es un autor de un nivel de traducción muy bueno. También lo que se publica después ¿cómo se llama? En Siruela, el horror según Lovecraft, que es una antología también de esto, también está hecha por Torres Oliver. Después yo creo que ha pasado a manos de las de Caral, no recuerdo de quién son. O sea, yo creo que a ver, de siempre. O sea, si uno puede leerlo en inglés, mejor que lo lea en inglés, claro, pero las traducciones yo creo que reproducen muy bien el estilo de Lovecraft. Incluso a veces yo estoy seguro que mejorarán algunos pasajes, porque hay veces que es verdad, o sea, que leerlo es farragoso, sobre todo yo creo que es muy farragoso al principio. O sea, yo creo que él va depurando el estilo y a partir del 28 yo creo que el punto de inflexión es cuando él publica La llamada de Cthulhu, publica la sombra sobre Innsmouth y las montañas de la locura. Yo creo que ahí depura mucho un estilo que sigue siendo un estilo muy, es verdad, o sea, comparado con otros autores es un estilo, pero bueno, es que es su forma, ¿no? También es una forma de comunicar yo lo utilizo mucho en mis clases para hablar eso, ¿no? De cómo el lenguaje crea efectos fantásticos, ¿no? Él se inventa campanarios leprosos, ¿no? Música nauseabunda, ¿no? Porque música nauseabunda estamos hartos de hoy. Música nauseabunda normalmente, ¿no? Pero hay veces que lo utilizan, ¿no? Juegos de palabras estupendos, ¿no? Y es gracias a ese uso, a esa obsesión. Fíjate que también se decía de Caran Poe. O sea, durante mucho tiempo al pobre Poe lo han condenado a mal escritor, a utilizar, ¿no? Muy farragoso en su lenguaje, un estilo arcaico y tal, no sé. Difícil de respuesta. Yo creo que se lee bien. O sea, nunca he tenido la sensación de como en otros autores sí que a veces decir, qué bien que se haya cambiado las traducciones y qué bien que hayan... Pero como a Hoffman le pasó. A Hoffman hubo autores y sobre todo algunas autoras que no se lo inventaron, pero casi lo convirtieron en otra cosa, ¿no? Y cuando, ¿no? Sin saber alemán, a veces cuando tú lees y ves que fluye es que el texto funciona, ¿no? Yo creo que con Lovecraft las traducciones que existen son buenas porque, ya te digo, los que empezaron, sobre todo a mediados de los 60 a traducirlo, ya digo, Llopis y Torres Oliver son buenos traductores. ¿Y lo otro era? Bueno, que cuál era... bueno, me lo has contestado. Vale. Las de Llopis. Bueno, sí. Que son buenas, sí. A ver, ya te digo, Llopis traduce en el 63 en Taurus, que después serán los que él coloque en su antología de varios volúmenes en alianza de los cuentos de terror y tal, traduce 3 que están bien traducidos. Pero Torres Oliver, que yo creo que es el que firma más cuentos en la llamada de Cthulhu, en los mitos de Cthulhu y en el resto de... Yo creo que así el resto de volúmenes de alianza, al menos, que son con los que más él siempre ha trabajado, hasta llegar... Bueno, a ver, la de Molina fue la de Valdemar está muy bien, esas traducciones suenan muy bien. Esas sí que son todas, creo que todas nuevas. Son traducciones que suenan muy bien. Claro, pero fíjate que Torres Oliver es un autor que había traducido, yo qué sé, pues desde El monje de Luis y todo el horror de la novela gótica, pasando por el Drácula, pasando por un montón de novelas. Hasta, no sé, que es un buen traductor y además que conoce muy bien las armas de traducir terror y fantástico, también tiene sus cosas. No sé, ya te digo. Esta no lo he mirado, no sé qué tal será. No conozco al traductor de este libro. ¿Y de qué es profesor? De teoría literaria. ¿De qué carrera es eso? No fue. No, está en las carreras de filología, de humanidades. Los alumnos cursan estas cosas. Yo tengo un grupo de investigación sobre esto en la universidad. Sí. Pone Por ahí aquí. no. ¿Investigas Yo me he fijado Sí, o menos no pone qué grados o qué. en las filologías y en humanidades. Me supongo. ¿Y estudiáis Alofio? Investigamos sobre él en el grupo de investigación, porque aquí hay varias personas en la sala que están metidas en ese grupo y sí, sobre Lovecraft sí. Ahora estoy yo, a ver si un día lo acabo, porque para eso me fui a Estados Unidos, que es un ensayo sobre eso, sobre Lovecraft en España. Vale, sí, tenemos fechas y datos, ¿no? Pero falta ver un poquito qué pasó, cómo se integra en el sistema cultural y cómo influye. Tanto en el, ya digo, en el español como en el escrito en catalán. Al mundo gallego llega muy tarde, o sea, las traducciones gallegas son de los 2000 y en vasco no lo sé, seguro que debe haber alguna. Pero en catalán sí, catalán. Yo creo que ya en los 70 debe haber alguna, pero sobre todo va a su felicidad, yo creo que abre fuerte el grupo felicidad. Si queréis, acabamos. Ustedes mandan. Hay vermut, o sea que... ¿El vermut?
¿Hay vermut? ¿Hay vermut? Gonzalo escapado, ¿eh? Gonzalo, tú mandas. Cuando tú digas, bajamos la persiana. O soltamos a Cthulhu. ¿Os servimos el vermut? ¿Eh? ¿Os servimos el O vermut? servimos el vermut. ¿Tú eres el jefe? Listos. Pues nada, pues gracias a todos.